Hola a todos, buenas noches. El tema de hoy, Be'ezrat Hashem, va a ser las 10 tribus perdidas y más de dónde están. Vamos a hablar de la moraleja tan grande que tiene la búsqueda y quién son las tribus existentes hoy de todas las 12 que éramos. El tema de las 12 de las tribus de Israel es un tema que ocupó la mente de muchísimos historiadores, investigadores, rabinos, también de gente no judía que querían saber qué pasó con toda esa gente que vivía en Israel y eran Yehudim y fueron expulsados y llevados a cualquier rincón del mundo en la época del rey Shalmaneser V, el rey de Asiria. La parte espiritual, digamos, de todo el número 12, comenzaremos con eso, es así. El mundo fue creado desde un inicio, el día miércoles, con el sistema de 12 signos zodiacales. Los 12 signos zodiacales aluden a 12 meses del año, que están formados de 4 grupos y están formados de 7 días a la semana. Es decir, hay 7 días a la semana, hay 12 meses. Am Israel, pues también, proviene de 7 patriarcas y matriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rachel, Belea, que es el 7, que alude a los días de semana, y de 12 tribus. También en el templo había una alusión a ese número de 7 y 12, donde de un lado tenías el candelabro con 7 brazos y el del otro lado tenías el shulchan, la mesa con los 12 panes. Es un tema muy interesante de por sí, lo que es el número 7 y lo que es el número 12, cuando hablamos de la numerología judía y cómo siempre va de la mano, etc. Jacob vino, tiene 12 hijos. Estos 12, bajando a Egipto, se convierten en 12 tribus. Cada tribu tiene una cualidad especial, una forma especial. No son 12 iguales, hay una diferencia entre cada uno, pero los 12 forman un pueblo. Cuando Moshe Rabbeinu viene a sacar al pueblo de Israel de Egipto, tan estaba marcada en ese entonces la diferencia entre las tribus, que dice David Amelech en Teilim, le gozer yamsuf ligzarim. Akadosh Baruj Hu cortó el mar, partió el mar en pedazos. En la película parece que se abrió un solo camino. El Midrash dice que se partió en 12 caminos para que cada tribu pase por el suyo. Es decir, se marcó muchísimo la diferencia y cada tribu pasó por sí dentro del mar. Estando en el desierto, construyeron el Mishkan, el tabernáculo, y dividieron a las 12 tribus en campamentos. De un lado, 3 tribus, del otro lado, otros 3 y otros 3. Así se formó el pueblo de Israel como un ejército. Esa división de cada lado tendrá 3, y quién va en cada lado, cuenta el Midrash, que los Shevatim le dijeron, ¿y ahora quién? ¿Quién con quién? Yo quiero con Shimon, no, yo quiero con Naftali, yo quiero con Gad. No. Dijo Moshe Rabbeinu, de la misma forma que cargaron el ataúd
de Jacob vino, así se pararán. Cuando Jacob vino estaba falleciendo, a cada tribu le dio su bendición, su cualidad, su visión futurística, y dijo, cuando yo fallezca, de este lado se me para Rubén, Shimón, de este lado no me acuerdo ahorita, perdón, así cada uno, así se asentaron en el desierto. Preguntan Jajamim, esto lo leí en el libro Seder Parashiot, ¿cuál era la división? ¿Quién en cada lado? Entonces la Gemara dice que Akadosh Baruj Hu mora únicamente sobre aquel que es rico, aquel que es fuerte, aquel que es humilde y aquel que es Gibor, rico, inteligente. La Mishnah en Pirkei Avot pregunta, ¿es de un jajam? ¿Quién se le llama inteligente? El que estudia de cada uno. ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. ¿Quién es el fuerte? El que conquista sus instintos. ¿Quién es el humilde? El que da honor a los demás. Explican nuestros sabios que la división era así. Los ricos, los inteligentes, los fuertes y los humildes. Para que Dios more encima de ellos. A punto de entrar a Eretz Israel, las preguntas eran, oye, ¿dónde va a vivir cada uno? Se hizo un sorteo muy divino, muy especial, y se dividió la tierra de Israel, el mapa de Israel, se dividió según las tribus. Y a cada uno le tocó, este en el norte, este en el sur, este aquí, este allá. La Gemara cuenta que había un poquito de envidia y celos entre algunos. Ay, porque a este, qué bueno que le tocó a este en la playa. Ay, que le tocó a este en los campos. Así se vivió hasta la época del rey Shlomo. Todos unidos bajo un solo rey. En ese entonces era al principio el rey Shaul, después el rey David. Y en la época de Shlomo Amelech, falleciendo Shlomo Amelech, el reinado de Israel se dividió en dos. Hubo una pelea, hubo una discusión entre Yerovam ben Nebat y el Rehavam, el hijo de Shlomo Amelech, y el reinado de Israel se dividió en dos. ¿Cómo se dividió? Yehudá y Binyamin se quedaron en la zona del centro donde estaba el templo, donde estaba el palacio, y ellos tenían un rey, y todas las 10 tribus tenían otro rey, que era Yerovam ben Nebat, que era el resto de Israel. La capital de las dos tribus, Yehudá y Binyamin, era Jerusalén, y la capital de las demás tribus era en el Shomrón. De tal forma que la división causó una gran diferencia y hasta a veces peleas, discusiones entre las dos partes de Am Israel. En la época del rey Shalmaneser V, vino él y dividió, exilió a las 2 tribus y media que estaban detrás del Jordán, de Gad, Reubén y medio Menashe. Sí. A ellos, dice el versículo, los llevó a Goslán y los llevó a Artabor, ciudades no tan ubicadas y conocidas en ese entonces. Los llevó, dice el versículo, y los exilió bien lejos. Pasando años después, otra vez llegó conquistas y otra vez exilios, y los últimos que fueron exiliados era la tribu de Judá y Binyamin. Cuando llega, pasa lo de Purim, a los 70 años, y cuando llega Ezra y Nehemías a regresar a Eretz Israel, ellos regresan con la tribu de Judá y Binyamin, que era la gente más allegada, más fácil de reunir, y sí, recoge un poquito de cada tribu,
pero el núcleo es Judá y Binyamin. Muy importante aclarar que hay otra tribu que tenemos que hablar de ella, que es la tribu de Leví. Esta tribu no es una tribu territorial, no tenían un territorio, sino que estaban expandidos en todo Israel. Y aquellos son los levitas, los Kohanim, y estaban en todas las partes. Por lo tanto, cuando hablamos de Yehudá y Binyamin, también estamos hablando de los levitas que pertenecían a esa parte, a ese núcleo de dos tribus. De tal forma que estamos hablando ahora de tres tribus, siempre de tres tribus, Judá, Binyamin y los levitas de esa zona. Llegamos al segundo templo, ocurrió Hanukkah a la mitad y se destruye por los romanos el segundo templo y ahí el exilio ya es definitivo y se dispersen todos. En ese lapso de 400, 500 años, no todas las tribus perdidas regresaron al segundo templo. Como dije, el primer templo, desde antes de empiezan a exiliarlos, se exilia el núcleo, regresa el núcleo, pero todos los días que estaban, no todos regresaron o casi nadie regresó, y la pregunta es, ¿dónde están? Aquí empiezan Jajamim a hablar muchísimo de dónde están ubicados, detrás del río San Batión, en la Area Joshech, en las montañas oscuras, muchas descripciones muy al aire. Se habla de África, se habla, y durante toda la historia hubo Yehudim que querían saber dónde están sus hermanos perdidos. Me brinco mucho de las discusiones, porque cuando uno lee de cuáles son las opiniones o cuál es la posibilidad, se vuelve loco. ¿Qué les digo? Desde chinos, japoneses, los indígenas en América, que sepan que Cristóbal Colón se llevó con él un judío y que sabía arameo y hebreo, porque estaba seguro que encontrará acá y que los indígenas son descendientes de las 10 tribus y que quería alguien que sepa hablar el idioma de ellos, porque estaban seguros que son las 10 tribus perdidas o parte de ellos. Afganistán, conclusión, tenemos supuestas opiniones que un grupo muy importante en Afganistán, el descendiente de las 3 tribus, ellos mismos, un grupo de ellos dice que son descendientes del rey Shaul, un grupo en la India que dice que son Bené Menashe, los etíopes que dicen que son de Dan, y así en cada rincón del mundo, comunidades chiquitas que mantenían ciertas costumbres de los judíos. ¿Por qué digo que no es seguro? Porque otros historiadores dicen, sí, estos mantenían costumbres judíos porque vivían judíos cerca y ellos aprendieron de los judíos. Entonces, si veían a los judíos cada viernes prendiendo 2 velitas, el vecino también lo hacía. Otros dicen, no, lo hacía porque es judío. Otros, y esta es una opinión muy válida, muy razonable, dice así: las 10 tribus perdidas son judíos que fueron a la diáspora y se metieron en las sociedades, algunos se asimilaron, algunos fueron asesinados por todos los pogroms que habían en el mundo, otros emigraron y son los judíos que hoy en día conoces. Si hay un judío ashkenazí, si hay un judío en Rusia, si hay uno en Marruecos, o sea, son descendientes de los 10 que se fueron acumulándose con el tiempo, y este se hizo de Francia, y este se hizo de Inglaterra, y así. Pero como que diciendo, no se perdieron,
pero lo que se perdió es la shayahut, la conexión con la tribu. Pregúntale al judío yo qué sé, de Alemania, oye, tú, ¿de dónde vienes? No sé de dónde vengo. Pregunta al de España, ¿tú de dónde vienes? No sé de dónde vengo. Pero hay algo que es muy seguro. La mayoría de nosotros, y según algunos todos, somos de Yehudá, Binyamin y un poquito de Leví. Yehudá, Binyamin y Leví, que son los que siempre se mantuvieron muy cerca. Estos son los que siempre fueron al exilio, de regreso, fueron el imán principal. A ellos se juntaron gente de las 10 tribus que estaban todavía identificados con el judaísmo y se les juntaron y se hicieron parte de. Por eso nos llamamos Yehudim, porque la mayoría de nosotros somos de Yehuda. Una explicación que aparece en Jajamim. Ahora, si todas las tribus están hoy en día, o nadie de ellos está, o parte de ellos está, no hay nadie en el mundo que lo podrá responder de forma afirmativa. En la Gemara incluso se está discutiendo si esas 10 tribus, cuando llegue la Geulá, el Mashiach los recogerá o no. Según Rabbi Akiva, no, ya. Lo que hay es, no hay nadie escondido en un lugar del mundo que tú no sabes de él. Si hay judíos en Etiopía, pues vinieron de una tribu. Si hay judíos en la India, vinieron de una tribu. Si hay judíos en Kuchín, donde estén, son los descendientes que se pegaron en un momento dado al núcleo de Judá, Binyamin y Leví. Repito lo que dije antes de entrar en el Mosar. En la historia, cantidad de Jajamim salieron a buscar primeramente las ciudades. Y llegaban a Kurdistán, y en Kurdistán decían, lo que dice aquí en el versículo que fueron exiliados a Gozlán es esta ciudad Ganzi. Y cuando dice aquí, esa es la ciudad, aquí son los judíos de acá. Y los iban buscando, yo creo que también rescatando. Por ejemplo, les daré un dato interesante. Así escuché, la seguridad del dato es 90%. En los yemenitas, por ejemplo, los yemenitas no estaban en Israel en la época del segundo templo. Ellos fueron exiliados antes de la destrucción del templo, del primer templo, o con la destrucción del primer templo, a cuando regresó Ezra a construir el segundo templo, ellos no llegaron, de tal forma que ellos se enteraron del milagro de Hanukkah por los viajeros. No estaban, les contaron que pasó un milagro y por eso ellos aprendieron las costumbres y las leyes y la aplicaron. Es un ejemplo muy interesante que no todos los judíos regresaron al segundo templo. En Yemen se mantuvieron muy bien hasta que, y con el contacto que tenían con los demás viajeros que iban y venían, hasta que llegó el momento 1800 y pico de regresar a Israel, empezaron a subir a Zeralía y se unieron a todos. Así hubieron mucha gente en el mundo. Una opinión última válida que dice así. De ahí entro al Mosar, a la enseñanza de todo este tema. Hay un núcleo, Yehudá, Benjamín, Leví. Y hay pedacitos de cada uno de las 12 tribus. Nadie se perdió. Todos están. Solo que a mejor, por números así redonditos, hay 1,000,000 de cada uno de estos tres y el resto son 100,000 de cada uno, por decir un número. Y así estamos todos, pero hay una mayoría y minoría. ¿Cuál es la lógica de ese análisis? Muy fácil. Regreso ahorita al momento de la división. El reinado de Israel se divide, dijimos, en la época del fallecimiento del rey Shalom. El fallecimiento
el fallecimiento causa que 10 tribus se vayan con Jeroboam ben Nebat y 2 tribus y los de Leví estarán en el medio con el rey de Israel. Jeroboam ben Nebat metió la idolatría a Israel de forma muy fuerte, muy fuerte. Puso 2 becerros, uno en Dan, uno en Beersheba, y prohibió a la gente ir al templo de Jerusalén, y el que quiera rezar, que haga idolatría con las 2 tribus, con los 2 becerros que hizo. Entonces él agarró y metió la idolatría muy fuerte. La idolatría causó que la gente se mezcle con los demás pueblos, se asimilen. Había mayor asimilación en esa parte. Había mayor cuidado y fe y tendencia a lo santo y al Bet HaMikdash con las 2 tribus y media. Las 2 tribus y Leví que estaban en el centro. Esas raíces débiles de ya idolatría y asimilación causó que cuando esas 10 tribus se fueron al exilio, fueron con pocas raíces judías, apego judío, y por lógica se asimilaron más rápido. Esas 2, 3 tribus del centro, al mantenerse siempre muy, muy unidos, a estar siempre cerca del Bet HaMikdash y los profetas que estaban allá, dándoles y hablándoles, etcétera, etcétera, el Sanedrín, el tribunal rabínico que estaba ahí acompañándoles, toda la Torá que estaba en el centro, les causó que cuando fueron a la diáspora, tenían herramientas para cuidarse y no asimilarse. Repito, es la lógica con por qué estas 2 tribus, 3 de Judá, Leví y Benjamín perduraron y por qué todos los demás se fueron perdiendo. De los 10, los que siguieron la fe antigua en Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, etc., o volvieron en Teshuvá, en la diáspora, se apegaron a esta gente y regresaron. Uno de los momentos más claves es Purim, en el cual dice el versículo, Ish Yehudi Haya Beshushan Abira. Mordejai era el que salvó a Israel en la época de Egipto, de Purim. Y causó un impacto tan fuerte de Rabim Me'amei Haaretz Mityahadim. Y muchos de los Amei Haaretz ¿qué palabra diría yo? Mityahadim se hicieron judíos. Hay 2 explicaciones. Yo prefiero la segunda. Uno es que el Goy vio la grandeza y el milagro y se unió a los judíos como se convirtieron. Otra explicación más lógica, Amei Haaretz, en ese versículo que dice que se hicieron judíos, se habla de los pueblos de la tierra, no de la tierra del mundo, sino los Yehudim de las 10 tribus, Amei Haaretz, la gente que eran el pueblo de la tierra de Israel, que se asimilaron o se alejaron o se dispersaron, Mityahadim, se hicieron Yehudim. Y ya dijimos que Yehuda, Yehudim es de Yehuda. Entonces, ¿qué decir? Amei Haaretz Mityahadim. Amei Haaretz, las 10 tribus, se hicieron de Yehuda, como que se juntaron con Yehuda, se integraron en Yehuda, que era la tribu principal, la tribu del reinado. Y entonces, de tal forma que se perdió en ese momento la identidad. Yo soy de Naftali, yo soy de Gad, yo soy de... Todos somos Yehuda, todos somos Yehudim. Porque el que hizo la revolución, que era Mordejai, dice el versículo, Ish Yehudi Haya Beshushan Abira, él es Ish Yehudi, que es Yehudi de Yehuda, pero al final del versículo dice, Ish Yehudi Haya Beshushan Oshmo Mordejai Ben Yair Beshimi Ben Kish, Ish Yemini, hombre Yemini, que es Yemini, no Yeminita. Yemini es de Binyamin. Entonces, dice la Gemara, no, su papá es de Yehuda, su mamá es de Binyamin. Ahí se aclara que el líder, tanto Mordejai como Esther, venía de esas 2 tribus principales que quedaron, que el líder era de papá Yehudi, de Yehuda, y mamá de Binyamin,
Y a él, Mityahadim, y a esas tribus principales, todos los Ameares, Mityahadim. Como dije, el porcentaje de cada tribu. Y si todos regresaron en minoría y dieron Yehudim, o algunos se perdieron por completo y no existen, la respuesta la dará el Mashiach. Pero de mientras, somos lo que somos, y lo más probable, núcleo, Binyamin, Yehudá, Leví, y todos los acompañantes. Estaba leyendo ayer anoche que el motivo que estas tres tribus son nuestro núcleo, ahora sí me meto en lo que es el musar del tema y no históricamente, es que para perdurar, para cuidar el judaísmo, pase lo que pase, vayamos donde vayamos, nos exilien, nos pasemos, nos iremos, nos mudaremos, hay que ser Yehudá, Binyamin y Leví espiritualmente. Vamos a explicarlo entonces, ¿qué significa Yehudá, Binyamin y Leví a nivel espiritual? Antes de entrar, tenemos una base. La dije y la resumo. La asimilación y el perderse es una realidad que nos está comiendo. Las 10 tribus se asimilaron más rápido porque tenían el judaísmo débil en sus manos. Yehudá y Binyamin se mantuvieron porque tenían el judaísmo fuerte. Si uno quiere garantizar que sus descendientes, que sus nietos, bisnietos sean Yehudim, tiene que fortalecer la identidad judía de ellos hoy. Esa identidad judía, cuanto más fuerte es, más difícil es que se pierda. Por lógica, si viene Barminan, el nieto, a asimilarse, se acordará de todo lo que vio en casa, de todo lo que él creía y se enamoró y entendió y aplicó, y le costará mucho dejarlo. Pero si no cumple nada, no cree en nada, no ve ninguna diferencia y ningún sacrificio al asimilarse. 2. Yehudá refleja reinado. Reinado, la tribu de Judá era la tribu de los reyes de Israel. Reinado quiere decir que es un rey judío. David Amelech es el símbolo de los reyes judíos. ¿Qué es un rey judío? No es un rey de banquetes, de diamantes en su corona, de caminar con una capa blanca y un caballo hermoso. No, eso no es el rey de Israel. David Amelech enseñó que el rey de Israel es el rey que se preocupa del pueblo, de la gente, de los pobres, de dar, de ayudar. Un rey judío es un rey servidor del pueblo, que todo el día vela por el bien del pueblo, cuidándole, trayéndole manutención, protegiéndole. Eso es un rey. La tribu de Leví es la tribu del sacerdocio, los cuales sacrificaban en el templo, rezaban, enseñaban y daban el servicio judío a Israel. La tribu de Binyamin era la tribu de la Torá, donde tenían ellos muchas cualidades hermosas para poder transmitir la Torá. Como dicen nuestros sabios, que Binyamin en su parte se construyó el templo. ¿Pero qué parte del templo? El templo del Bet HaMikdash, es muy interesante este dato, estaba construido, no sé en porcentajes, pero más o menos 80% en la parte de Yehudá, ¿sí? Y 20% en la parte de Binyamin. Como que el Bet HaMikdash estaba justo en la frontera. ¿Qué parte es la que se puso en la parte de Judá y qué parte se puso en la parte de Binyamin? El Kodesh HaKodashim estaba justo en el lado de Binyamin, donde estaban las arcas, las tablas de la ley. El arca
de la alianza, Aarón Aedut, Aarón Abrit, y ahí estaban los 10 mandamientos. Eso estaba en el lado de Binyamin. Todo el resto del templo estaba en el lado de Yehuda. Por eso Binyamin se relaciona con la Torah. La Mishnah en Pirkei Avot dice, Al Shelosha Devarim Haolam Omed. Sobre 3 pilares el mundo está sostenido. Pienso que se refiere a lo que estamos hablando. El mundo Yehudí está sostenido sobre estos 3 pilares. Yehuda es el rey. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, 3 coronas son. Keter Malchut, la corona del reinado, Yehuda. La corona de sacerdocio, Levi. La corona de la Torah, Binyamin. Gemilut Ashosh Advaim Haolam Omed, el mundo está sostenido sobre 3 cosas. Gemilut Hasadim es Yehuda, el cual, como dije, como rey, tenía que siempre velar por el bien de los demás, ayudar y servir a los demás. Eso se llama Gemilut Hasadim. A la Avodah, que es el servicio, los rezos, los sacrificios, ese es Levi. Y a la Torah es Binyamin, que se llama Ben Yamin. Yamin es la mano derecha, que alude a la Torah que está escrito, Yemin Hashem, Bimino Esh Dat Lamo. Bimino, Dios vino a entregarnos la Torah, Bimino Esh Dat Lamo. El fuego de la religión la cargaba en su derecha. Ben Yamin alude a la Torah. El mundo está sostenido, las familias están sostenidas y se mantienen únicamente cuando tienen esas 3 cualidades. La cualidad de la bondad hacia afuera, la cualidad del rezo hacia el Creador y la cualidad de la Torah hacia uno mismo. Uno mismo tiene que ser estudioso de Torah, hablar con Dios y ayudar al prójimo. Esas 3 cualidades son las que causaron que se conviertan estas 3 tribus en el corazón de Am Israel. Me di cuenta que son las iniciales, Libi, mi corazón, son justamente las 3 tribus, Libi, Lamed, Bet, Yud, Levi, Binyamin, Yehuda. Libi, dijo HaKadosh Baruj Hu, mi corazón es de estas 3 tribus. Esas 3 tribus es el núcleo, el que bombeó y dio vida a todo Am Israel. El resto, las 10 tribus, somos, ya uno no sabe dónde está ubicado, pero son el cuerpo. Pero hay un corazón que nos cuida. Pero esta comparación con el corazón, esas iniciales del Libi, no es nada más decir, sí, corazón, órgano vital. No, es más profundo. Para que este corazón funcione, debe de bombear. Y bombear significa recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Esos 3 pilares, que es reinado, alude a liderazgo. Torah, que alude a todas las clases de Torah, a todos los shiurim, a todas las yeshivot, kolelim, y el rezo, que es todos los templos, que viendo cómo nos cuidamos de la diáspora hasta la fecha, es comunidad, templos y Bate Midrashot para estudiar. Eso es una comunidad. El núcleo, el corazón de una comunidad se forma bien cuando tienes una mesa directiva que funciona de forma increíble, tienes servicio en los templos con jajamim que saben llevar rezos, recibir a la gente en los rezos, organizar minyanim y tefilot, Rosh Hashanah y Kippur, y ahora es Sukkot, y ahora Pesach, y se enseña a la gente, y los Arbat Aminim, y ahora hace templos, y Bate Midrashot, donde se da clases de Torah, donde se enseña la palabra divina, donde se enseña las alajot. Ese es el núcleo de un corazón. Para mi punto de vista, ese es el Yehuda, Binyamin y Levi, que mantuvieron en el pasado a Israel y mantienen hasta hoy cada comunidad. Ese es el corazón. Y como corazón debe de bombear. Y bombear significa que tiene que recibir para poder dar.
Si la comunidad no recibe su pago de socios, de arija, no puede dar. Si los Knesiot, los templos no reciben las donaciones, no pueden dar. Si las yeshivot y los kolelim no reciben el maaser y el apoyo, no pueden dar. Es un corazón que bombea. Y para que bombee durante toda la historia, y no es ahorita campaña o insinuaciones de donación, no. Es una realidad que para que todo funcione bien, tiene que bombear, tiene que recibir, tiene que dar, tiene que recibir, tiene que dar. Así, al tener un núcleo sólido, toda la gente que está medio lejos, al ver un servicio maravilloso que funciona de forma increíble, se apega. Verabim meame haaretz mityahadim. Y muchos de ame haaretz, traducción literal es el pueblo de la tierra, que es un poco diferente al término yere shamaim, temerosos del cielo. Ame haaretz yere shamaim. Hay lo que se llamaría la gente espiritual, Yere Shamayim, y hay la gente material, la gente del pueblo, los que tuvieron que salir a trabajar en los campos y en los centros y mudarse a tal país y a tal lugar, en tal que traiga manutención, y el exilio nos esparció y nos empobreció y cada uno tenía que buscar su parnasá. La gente se hicieron ameares para poder sobrevivir y mantener su familia. Que Dios no ponga a nadie en una prueba así. Tuvieron que llegar a países desconocidos, sin comunidad, sin espiritualidad, sin kashrut, sin servicios de Brit Milá. Pasó. Se convirtieron en Amearetz. Esa gente son nuestras tribus perdidas. Ya no me importa de qué tribus son. De Gad, de Naftali, de Yehudá, de Binyamin o de Leví. O si es el descendiente del sumo sacerdote, del Cohen Gadol, no importa. Al fin y al cabo se hicieron Ame Haaretz. ¿Cuál es nuestro deber? Repetir la historia que ocurrió al final del exilio primero, Purim, antes que se subió de regreso a Israel y se construyó el segundo Bet HaMikdash. Ahí pasó algo que le expliqué anteriormente, Verabim Me'ame Haaretz Mityahadim, a través de Judá y Binyamin, estando en Mordejai y Yehudi. Ese mismo efecto hay que convertirlo y hacerlo hoy en día, donde Rabbi Me'ame Haaretz Mityahadim. Muchos de los que están al borde se unen al centro, se unen al núcleo fuerte. Y cada comunidad, no importa de qué país me estás escuchando ahorita, cada comunidad tiene esos tres núcleos importantes, tiene esas tres coronas. Todos tienen una buena comunidad, todos tienen algún templo, grande, chiquito, muchos, pocos, y todos tienen Torah en cantidad, en calidad, cada uno en su lugar. Esos tres tienen que estar primeramente muy, pero muy fuertes. Tenemos que tener a Yehuda, tenemos que tener a Binyamin, tenemos que tener a Leví, porque es el Leví, el corazón del núcleo. Pero estos tienen que bombear tan fuerte y funcionar como un imán que muchos que están en las laterales, por circunstancias lógicas, se pegan al imán, se pegan al centro. Porque cuando llegue un momento de Geulá, todos estarán unidos, todos estarán conectados. Y esa tarea, muy interesante, se la adjudican ciertos versículos, libros, al Mashiach. Pero, de mientras, difiero, no creo correcto pensar que es una tarea que tenemos que dejar al Mashiach que la haga. Porque este Mashiach, Dios le bendiga, ni aparece, ni habla, ni marca por teléfono, ni manda un WhatsApp, no sé dónde está, no sé cuándo va a venir. Y si nos vamos a quedar cruzados de brazos, que algún día llegará el Mashiach y reunirá a toda esa gente perdida de Mearetz, cuando llegue ya estarán asimilados y ya no hay por qué recogerlos porque son goys. Y ya están asimilados, ya no reconocen, ya no les importa, ya se fueron, ya
Por lo tanto, tu misión, nuestra misión de todos, es ser ese mini Mashiach hasta que él llegue. Y el versículo dice, Ubau avdim me'eretz Ashur, ve'anidachim me'eretz Mitzrayim, y vendrán los alejados que están en los fines del mundo, y regresarán a Jerusalén. Pues, tu comunidad es Jerusalén. Y los Ovdim, los Abudim, los perdidos, son los ameares que tienes a tu alrededor, la gente que se alejaron un poco. Y el que los va a causar venir de donde él está al templo, eres tú, no el Mashiach. Mashiach hará su gran trabajo al final, cuando llegue, ojalá que sea hoy. Pero de mientras que él hace su gran labor, tú tienes que hacer tu mini labor. Y en vez, lo digo con todo respeto a todos los que salieron a buscar las 10 tribus perdidas en el mundo, en vez de buscar tan lejos, asómate por la ventana y encontrarás muchas tribus perdidas enfrente de tus narices. Están enfrente de tus ojos. Y a esa gente tienes que rescatar y traerlos a ese núcleo maravilloso de Judá, Benjamín y Leví, a ese corazón, a ese Bet Mikdash Meat que tienes en tu comunidad, a tu templo, a tu Bet Midrash, que se afilien a la comunidad, que paguen lo que tienen que pagar, que se arreglen lo que tienen que arreglar, que se muden más cerca, que vengan a rezar, que se sienten en una mesa de estudio. Son los abudim que hoy en día tenemos. ¿Dónde está el descendiente de Gad que se casó con Naftali y se mudó a China y de ahí a Pakistán y de Pakistán? Eso déjaselo al Mashiach que lo arregle. Ahorita en tus manos está el Amaaretz, el hermano perdido, enfrente de tus hijos. Dicen nuestros sabios, con eso empiezo a cerrar. La Gadá de Pesach habla de 4 hijos. כנגד 4 בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול. Escuché una vez de mi consuegro, me lo dijo, Rabino Abishai Levi, que no se trata de 4 hermanos, hijos de un papá, que este salió Jajam, este salió Rasha, no, se trata de 4 generaciones, donde el papá es Jajam. Jajam significa uno que sabe mucho, pero no hace nada. El hijo es Rasha, porque no hace nada, nada más sabe. El hijo del Rasha es Tam. Tam es inocente, porque ve al abuelo, ve al papá, sale equivocado. El bisnieto ya es Sheno Yodea Lishol, ese no sabe nada. El problema no es este cuarto, el problema es el quinto hijo, el que ni siquiera aparece en la mesa del Seder, el que ni siquiera aparece en la lista. Ese ya se fue, ese ya se perdió. Ese quinto hijo le tienes que rescatar. Ese Shenoyo de Alishol le tienes que responder y ayudarle a preguntar y aclarar. Este Tam le tienes que dar vida y información para que no sea tan ignorante. Este Rasha tienes que causarle empezar a cumplir las cosas, creer en lo que no creía. Y ese Jajam que ya lleve todas sus cosas y conocimientos a la acción. Todos necesitan acercarse. Para eso se necesita una comunidad muy sólida. Tú, donde estés, debes de reforzar tu comunidad, tu templo y tu Bate Midrash. Uno de los 3, lo más probable, necesita un empuje. A lo mejor tienes una tremenda comunidad, pero nos falta una buena sinagoga. Si a lo mejor tienes buena sinagoga, pero no tiene un kolel, no tiene un Bet Midrash, no tiene Torah. A lo mejor tiene Torah, pero la comunidad está débil. Cada lugar hay que reforzar las cosas. Identidad judía, aprendimos hoy, se forma con estas 3 cosas. Un niño tiene que ser orgulloso de la comunidad que tiene, orgulloso del templo maravilloso al cual va, orgulloso de la Torah y de las clases de Torah que escucha. Cuando hables mal del Jajam, del Hazán, del presidente, de la mesa directiva, de la mesa de estudio de Torah, de la tonada, cuando te vayas quejándote de uno de los 3, en mesa, en familia, en pareja, y ellos escuchando, debilitas una de las 3 columnas. Al debilitarlas, crecen con rechazo, odio, apatía. Ya, si mi papá siempre se quejó de la comunidad, ¿por qué tengo que ser parte de ella? Si siempre se peleaban en la sinagoga, ¿yo para qué voy? Si siempre estaba en desacuerdo en lo que se dijo en la clase de Torah, ¿yo para qué me pongo a estudiar? La debilidad de los hijos
a esas 3 columnas, les causa desconectarse de ellas. Y al desconectarse del núcleo, está vulnerable al exilio, a la asimilación, al perderse. Aprendimos algo muy importante. Somos 12 tribus. Y lo más probable que Dios se encargó que sigan esos 12 tribus hasta la fecha. Dios no dejará que sus hijos desaparezcan. Dios no dejará que el sistema de 7-12 se estropee. A lo mejor son pocos, más de aquí, un poco de acá, pero estamos todos. La pregunta, si los que estamos, estamos. Y tu tarea es cuidar a todos, independientemente de dónde vienen, y lo más importante es hacia dónde van. Todos venimos, pero vamos así al núcleo. Ojalá que ese núcleo esté tan fuerte y tan sólido, y un imán tan potente, que el yudí más alejado, que vive a cuadras o a ciudades de ese núcleo, se pegue, llegue y sea parte. Verabim me'amei haaretz mityadim en ese entonces, y ojalá que también en estos días pase. Y así, juntos, en un momento dado, iremos a construir el tercer Beit HaMikdash. Muchas gracias a todos.